Armando ya no está, Beatriz. Gracias a su pésima gestión, ahora yo soy el nuevo presidente de B&M. ¿Qué? Así es, como lo está escuchando. Señor Armando, perdóneme, por favor. Yo no pensé que esto llegaría tan lejos. Solamente intenté hacer lo mejor para la empresa. No se preocupe, Beatriz. Fue mi culpa. Nunca debí confiar en usted. Por tu culpa perdimos la empresa. Te lo dije, pero no hiciste caso. La ropa nunca debió llegar a Mogollon's Market. Nunca debí confiar en usted. Por tu culpa. No. Por tu culpa. Gracias, Beatriz, por entregarme bien. Ahora voy a correr a todos aquí. Debí confiar en Por usted. tu culpa. Gonna sell the company Por to tu Alex. culpa. Thank you very much. Por tu culpa. Por tu culpa. ¡Ay, señor Armando! Muy buenos días. ¿Cómo durmió mi Betisita? Bien, bien, pero mamá, tuve una pesadilla muy real. ¿Y eso? Ay, mi amor, no me vayas a decir que te siguen tratando mal en la oficina. No, ¿No? eso no. Seguro es el estrés y la presión de que ahora soy la encargada. Ah, entonces no hay de qué preocuparse, porque si alguien puede asumir esa responsabilidad, eres tú. Estoy segura de que tu jefe va a estar muy orgulloso de ti, mi amor. Ay, ojalá sí. Mira, te preparé unos chilaquiles verdes deliciosos. Me quedaron bien picositos. Hola, señor Armando. Beatriz, ¿qué está pasando? Intenté llamarle ayer toda la mañana, pero no logré comunicarme con usted. ¿Es cierto que le vendió la nueva colección a Pepe Mogollón? Sí, es cierto, pero tengo cómo explicarlo. En realidad fue que el señor Mogollón me... ¡No es posible! Yo la dejé encargada de la venta con Aristizábal. Aristizábal, no Mogollón. Sí, yo sé, pero es que el señor Aristizábal... Que nada. En este momento cancela la venta con Mogollón. Pero, señor Armando, es que yo no puedo ya hacer eso. El señor Mogollón ya pagó y tiene toda la mercancía. Pero yo puedo explicarle. Sí, claro que me lo va a explicar. Voy a cancelar mi viaje y voy para allá. Señor Armando. ¿Pepe Mogollón? ¿Pepe Mogollón estuvo de visita en las oficinas? Uy. Y estuve encerrado un buen rato con Beatriz, alias la Cárgola. O sea, obviamente estaba negociando. ¿What? ¿Quién es ese Pepe Mogollón? Pues estuve investigando. Y el señor este es dueño de un montón de tiendas de estas que venden ropa súper chippy. O sea, qué oso. Tipo para las masas. ¿Te das cuenta, Fabi? Esa ordinaria lo citó cuando no estaban ni Armando ni Marcela en la oficina. Y se le vendió mis diseños hechos con telas corrientes, con telas baratas. Puede ser, pero igual no tenés cómo comprobarlo, cómo culparla. Pues no, porque esta es súper hábil. Y cuando Armand y Marce se enteren ya no van a poder hacer nada. Un Hugo Lombardi en las tiendas de Pepe Mogollón. Ay, de verdad que la vida me perdone por las veces que no la viví. Muero, Fabi. Fabi, ¿de verdad me da algo? No. Ya no siento el páncreas. No siento el páncreas, de verdad. No tengo pulso. No tengo pulso. Se me están apagando las funciones. Hugo. Ay, qué lástima que se tengan que ir. Sí, es una gran lástima, pero bueno, tú sabes que tienes tu casa en Nueva York. Ha sido un placer tenerlos a bordo, pero pues una disculpa que no los lleve a Miami, pero pues ya estamos en NASA, ¿no? Y ahí pueden tomar un avión, ¿no? Sí, no se preocupen, de verdad, muchas gracias por todo. Y qué pena que nos tenemos que ir, pero surgió un imprevisto en la oficina. Y te esperamos en Nueva York para hablar de negocios. Así será. Pues un brindis para despedirnos, ¿no? Pati, ¿te traes los tragos, por favor? Ay, es que Nicolás, me preocupa que el señor Armando sepa que aquí están vendiendo la colección de Hugo. Espérate, Betty, tranquila, ¿eh? A ver, respira por la nariz. Sácalo por la boca. Eso, mira, si ayer se trajeron la colección, no creo que ya esté en exhibición. Sería como muy rápido, ¿no? Yo creo que ya esté así como... ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Presenta su línea de designers. Véase como un movie star, pero no reviente su cuenta bancaria. Con precios de Black Friday todo el año, ¿sí? Ya no tiene que comer pavo. O sea, si lo vemos objetivamente, pues qué padre, ¿no? Digo que sea un éxito aquí la colección de B&M, ¿no? Mira, ya hasta cerraron el desfile. Bueno, a ver, aquí está. Es Pepe Mogollon's Market. Más bien como un flea market donde venden telas baratas y frecuentada por... No, ni lo digas, por favor, no lo digas. Esa sin sustancia me las va a pagar cuando la vea. Ya verá. ¿Y qué piensas hacer o qué? Pues primero lo primero.
Fabi, voy a necesitar que me lleves a ese Mogollon's Market. ¿Y tú? Vienes con nosotros. A ver, está en New Jersey, del otro lado, allá. ¿Cómo? ¿New Jersey? Ajá. Ay, no puede ser, de verdad. Que la dieta me perdone por las veces que no la seguí. Otra vez, Fabi. ¿Otra vez? No siento... Es que no estoy sintiendo el páncreas, de verdad. No. A ver, el pulso. Toma agua. Dame agua. Fresco y natural. ¿Cómo no? A ver. ¿Sofía? ¿Pero tú qué haces aquí? Hello, Charlie. Atendiéndote. ¿Alguna otra cosita que quieras añadir a tu pedido? No, está bien, pero... Oye, dime una cosa, ¿estás bien? Te despidieron de B&M. Ay, no, que la boca se te haga chicharrón. Estoy a punto ya de entregar el turno. Ya me voy a la empresa. Sí, pero si ya tienes un trabajo, ¿qué haces aquí? Pues no será porque tengo insomnio, ¿verdad, Charlie? Aquí tratando de conseguir unos pesitos para pagar todas las deudas que debo por culpa de Efraín. Pero, Sofía, es que esto es una barbaridad. Tiene que haber otra forma. 4. 4. Seguramente hay 1000 formas de... No, pero vamos que a la encontrar orden viene de 4. Ya sácate para tu pueblo. Llégale a tu pueblo, manito. Llégale a tu pueblo. No. ¿Qué le voy a decir a usted? De ninguna manera es un placer para mí que usted esté en Bread Pizza. Ten, carnal. Ay, gracias. Ya lo necesitaba. Te lo mandó tu mujer. Tan linda mi Jenny. Siempre preocupándose por mí. Tu mujer, no tu amante. Te estoy hablando de Sofía, la madre de tus hijos, a los que ya olvidaste. Sofía trabaja ahora de cajera en un drive-thru. ¿Será que la corrieron de B&M? No. La pobre tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo para completar el dinero del mes. ¿Cómo la ves? Pues es su problema. Si quiere tener los trabajos, más lana, ¿no? Bueno, además, eso no es tu problema, Charlie. Es algo privado entre Sofía y yo. Tienes razón, Efraín. Es tu problema cómo manejas tu miseria. Pero después no vengas a decirme que no te advertí que la tragamonedas con la que vives te friegue tu vida y tu dinero. No es ninguna tragamonedas, ¿me oíste? Respétala a ella y respétame a mí también, por favor. No puedo. Es que es una lástima, compadre. Porque antes pues, me parecías un tipo decente, buena gente. Ahora nada más eres un títere y de mal corazón. Ya mejor cállate, porque un día me vas a agarrar de mal humor y nada más porque eres mi compadre. Pues te voy a romper la cara. Pues ese día, pues a ver si me dejo, ¿eh? Tenemos precio de Black Friday todo el año. Ya no hay que esperar de mercado a noviembre. No. En febrero tenemos precios de Black Friday. Tenemos también la perfumería. No puede ser que mis creaciones terminen en este mercado de pulgas. Pues compre su vestido. Aquí tenemos también... Miren nada más dónde acabaron mis creaciones. No, ¿qué te pasa? Una mujer como tú no puede llevar este vestido. Oiga, ese es mi vestido. Yo no diseñé este vestido para gente como tú. ¿Que no escuchaste? Suéltalo. No me digas gordo. Ahí está la horrorosa esa. Tú, en Mogollón, donde no hace falta 1 millón. También tenemos una amplia selección de medias en la calle Paraguay, perfumería, precio... Desgraciada, asquerosa, asesina del buen gusto, del arte, de... ¿Qué quieres? ¿Acabar con mi carrera? ¿Eso es lo que pretendes? ¿Acabar con mi carrera? Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.